Era el 1918, don Esteban Moreno fue un militar español. Don Esteban Moreno, en una visita a Puerto Rico, conoce a doña Rufina Rivera Salgado. Doña Rufina Rivera era vecina del pueblo de Corozal. Deciden casarse y por tal razón don Esteban se queda a vivir en la isla de Puerto Rico, específicamente en el pueblo de Corozal, en el barrio que hoy conocemos como Padilla Ermita. Don Esteban Moreno era amigo de un sacerdote español, el padre Cayetano Barbillo González, quien llega al pueblo de Corozal 4 años más tarde, un 22 de abril de 1922. Llega como párroco asignado a la parroquia La Sagrada Familia. Gracias a esta amistad, don Esteban Moreno consiguió que el padre Barbillo, como se le conocía, celebrara misa en su casa. Debido a la falta de medios de transporte y de carreteras, el padre Barbillo recorría los campos a caballo y pernoctaba en los hogares de los feligreses donde administraba los sacramentos. Ese mismo año, en el 1922, luego de la celebración de la misa en la casa de don Esteban Moreno, se reunieron 5 caballeros. Ellos fueron los señores Eugenio Rodríguez, Pedro Rodríguez, Manuel Rodríguez, Floirán Rodríguez y Emilio Santiago. Uno de ellos, don Pedro Rodríguez, era dueño de la loma más alta en aquel barrio y por voluntad propia, decidió donar ese terreno para un bien común. En ese instante, luego de la celebración de la misa, salieron los 5 en una procesión cargando una cruz de madera. Llegaron hasta esa loma y colocaron en ella la cruz con la promesa de que en dicho lugar construirían una capillita de madera de tamaño 36 pies por 36 pies. Luego de colocada la cruz, los vecinos se congregaban en ella para orar. 3 años más tarde, en el 1925 se construye la primera capilla de todos los barrios de Corozal. Se decide llamarle solamente La Ermita y no capilla, porque al momento de construirse no aguardaba en ella un sagrario ni se ofrecía en ella una misa permanente, por cuanto se le denomina La Ermita. Una estructura de menor tamaño y que se utilizaba para que los vecinos se congregaran en ella para cultivar su fe y vocación. Esta ermita fue bendecida por Monseñor Vicente Bergne. Gracias por abrir las puertas de su casa. ¿Me puede decir su nombre? Mi nombre es David Moreno Navarro. ¿Y hace cuántos años que usted nació? ¿Para qué fecha? Yo nací en 1933, en abril 12 de 1933. ¿Y tiene ahora mismo? 91 años cumplidos y cumplo 92 el 12 de abril que está llegando. O sea que está picando ya para los 92. Bendiciones, ¿verdad? Yo nací aquí, en donde está esta casa, nací en un bohío de paja, que era lo que había en aquel tiempo. Ahora sé que tiene que haber sido construida como en el 20 y algo. Vamos, a lo mejor como el 25, por ahí. Dice que está cumpliendo 100 años. 100 años, correcto. Y San Rafael, que está allí, es el mismo San Rafael de aquel tiempo. De aquel tiempo, la misma imagen. La misma imagen de aquel tiempo. Que la misa antes, si no había capilla, había veces que la celebraban en una casa de alguna persona del barrio, que fuera católico y que diera la casa allí, celebraban la misa. Cuando no había capilla. En eso había lo que se llamaba un fotuto. Un fotuto. El fotuto era algo que era del mar, ¿verdad? Que el viejo mío lo tocaba. ¿Como un caracol de eso? Exactamente. Ajá. Ese caracol era el que avisaba cuando estaba cerca la misa. Tocaban el caracol ese para que la gente fuera acercándose a la iglesia, a la capilla, a la misa, porque no había campana. Después, papi, que era una persona que lo que tuvo fue 8º grado nada más, pero era una persona que era brillante, mandó a pedir a Estados Unidos una campana. Y esa campana todavía existe. Es la campana que existe en la capilla. Existe todavía. ¿Y el nombre de su papá? Carmelo Moreno. Carmelo Moreno fue que entonces trajo la campana que existe ahora mismo en la capilla. En la capilla. Porque no había campana antes, por eso es que había que tocar el fotuto para que la gente supiera que era estar acercándose a la misa. Buenas tardes, don Fello.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, querido público? Todo muy bien, gracias a Dios. Su nombre, pues ya lo llamé como Don Fello, ¿verdad? Pero ¿cuál es su nombre realmente? Pila. El nombre mío es Rafael Rodríguez Figueroa. ¿Cuál es su edad ahora mismo? La mía ahora son 94 años para 95. Y contando, ¿verdad? ¿Su fecha de nacimiento en qué año? 24 de octubre de 1930. O sea, 24 de octubre. ¿Concuerda con la celebración de los 100 años? Claro. De nosotros el 24 de octubre Claro. de este año, en el 2025. Que cumplió los 95. Los 95, si así Dios lo permite. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, el principio fue que aquí había un señor que se llamaba Don Nejo que donó una cuerda de terreno para hacer la capilla. Entonces no había nada. Sembraron unos palitos de roble o bordes redondas donde se va a hacer la capilla. Y me recuerdo que había un señor que llegó al barrio, que era catequista, llamado Rafael Díaz, se llamaba el viejito. Pues reunió un montón de muchachos para darle la doctrina del catecismo. Y entre ellos estaba yo. Me recuerdo que no había nada todavía hecho, que no había nada sentando. Entonces cogió él mismo y preparó unos banquitos de jade de bambúa, 3 banquitos, los puso así ahí, como donde está el campanario, pero era el terreno. Ahí nos dio el catecismo, nos preparó para hacer la primera comunión. Pero antes de eso, vino el padre Balbillo de Corozal, que era antes, el padre Balbillo, a bendecir la capilla y el sitio donde estaba la capilla. Padre Balbillo. Balbillo. Ese fue el Sí. primero que usted se Ese acuerda fue más o menos. español. Ese fue el primero que había en los primeros años, que venía una vez al mes a dar misa a la capilla. Sí, que venían del pueblo de Corozal Acá. hasta acá. La primera capilla que se hizo en el barrio fue la capilla Padilla Ermita San Rafael. Fue la primera en Corozal. La primera en los Corozal. barrios de Corozal. En los barrios de Corozal. De que se instaló. La campana es la misma campana, que a mí me da pena que Que existe ahora mismo, ¿verdad? Claro, que esa campana, lo bonito que suena, que no la toquen todos los días por lo menos. Todos los días que se va a ver la misa. Saludos, Mr. Rafi. Saludos. Su nombre completo. Rafael Rodríguez Virella. Virella. ¿Y sus años ahora mismo? ¿Cuántos años tiene? 8-3. 83. ¿Nació en qué fecha? El 1 de noviembre del 41. Del 41. Y a 8 años, 7, 8 años estaba tocando la flor ahí. Ajá. A esa A edad. esa edad ya tocando el 4 o la guitarra. El 4. Y entonces el problema era que no había más nadie de la edad mía que supiera algo. Okay. Y yo solito con las personas mayores que me acompañaban. El padre Mora era de Santurce, pero vivía aquí en Corozal. Okay. Llegó el padre Benito, cubano. Llegó el padre Tomás, español. Llegó el padre Juan Pablo último, padre Eugenio. Entonces, ¿Y esos sacerdotes venían acá. Pero no todos los fines de semana? No era mensual. Era mensual. Cuarto domingo del mes Okay. todos los cuartos domingos. Bueno, lo que yo sé, lo que mi viejito me contó a mí, Ajá. que el hermano iba a buscar al padre a Corozal. ¿A qué En sacerdote? un caballo. ¿A cuál sacerdote? Al padre, el primero que estaba Baldillo. a Balbillo. Baldillo. A Balbillo. A caballo. A caballo. Eso es lo que yo recuerdo. En madera. De madera. En madera. Y eventualmente pues se fue construyendo en cemento. Entonces el campanario era donde estaba la carretera, al lado de la carretera. Ok. Para los que no saben, pues el campanario está al lado contrario de lo que estaba inicialmente, ¿verdad? Sí. O sea, lo que está hoy en día en la capilla. La posición del altar era distinta, estaba al otro lado. Entonces en ese tiempo teníamos la desgracia que lo único que entendíamos de la misa era el amén, nada más porque la misa era en latín, toda, desde el principio hasta el fin. Y lo único que entendía la gente era el amén, porque lo otro no se entendía. Ahora tenemos a Don Fello y a Don Rafi juntitos aquí. Y la historia, según nosotros la hemos buscado y la gente nos cuenta, y muchos de nosotros tuvimos esa experiencia, ustedes por muchos años fueron los músicos dentro de la capilla y en la comunidad, en la guitarra, Rafi en el 4. Rafi en el 4 y yo en la guitarra.
ahí empezamos los dos a tocar las canciones de la Santa Eucaristía todos los domingos. No fallábamos. Y tuvimos como 30 años, yo supongo que tuvimos. Buenos días, doña Lola. ¿Cómo está usted? Pues bien, Mi nombre dentro de lo que Dios. de lo que Dios nos tiene. Sí, pero ya, por lo que hemos conversado, son unos cuantos añitos, ¿verdad? Que Dios la ha bendecido. 2 o 3, ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos añitos? ¿En qué año nació usted? en el 31 En de el 30. 11 de abril del 1931. Pues son 94 años. Pues, 94 años. Y si nuestra iglesia está cumpliendo 100 años, pues usted es parte de lo que es esta historia de los 100 años de nuestra capilla. exacto. Usted se casó entonces en nuestra capilla de San Rafael. Aquí sí, Y cuando usted se casó, ¿la capilla era una capilla en madera o en cemento? de madera, era de madera. O sea que si usted se casó en la capilla de madera, fue la primera capilla que se hizo en Que ese espacio, ¿verdad? Que Nuestra yo capilla. sepa, sí. Que usted sepa la capillita Que de yo madera. conocí. Y entonces mirando un poquito el álbum, el sacerdote que los casó es, ¿cómo se llama? Esparza, el padre Esparza. Padre Luis Esparza. Padre Luis Esparza. Cantábamos las flores. Las flores. Pedro Rodríguez, que en paz descanse, era el que tenía un violín y tocaba el violín. O sea que el músico era Pedro, don Pedro Pedro. Rodríguez. Y con su violín y usted cantaban las flores. Las flores a la Virgen. El primer sacerdote que vino aquí a nuestra comunidad. Bueno, le estoy diciendo que el primero fue el padre Barbillo. Barbillo, Que ese era. ya estaba la iglesia, era de madera. Ok, Y tenía 3 puertas. ok. Tenía la entrada, tenía otra así y otra mirando para allá. En los laterales. Ajá, otro no. Dando una ojeada por aquí por su álbum, ¿verdad? Sí, 27 de enero del 1973. 73. En El enero. sagrario, por lo que vemos, es el que existe ahora mismo en la capilla. El mismo, sí. Habría que ver si ese sagrario estaba cuando comenzaron, ¿verdad? Aquí a la iglesia. No sé. Dentro de lo que vimos, sí, nos alegró ver el sagrario, ¿verdad? Que el sagrario, estoy pasando las páginas, es el que tenemos actualmente en la capilla de nosotros. Ese mismo. En el día de hoy, de nosotros Sí. no, de la comunidad, ¿verdad? De San Rafael, Sí, ¿verdad? por eso le digo que yo todo lo que yo sé de religión me lo enseñaron mis papás, mi mamá en la iglesia. En la iglesia. ¿Y qué usted le aconsejaría con sus experiencias vividas a aquellas generaciones que van a venir luego de nosotros? ¿Qué usted le aconsejaría, qué usted le diría, ¿verdad? Con relación a cómo podemos seguir cuidando, cómo podemos seguir viviendo nuestra fe. Bueno, yo diría que no se olviden de nuestra capilla acá en San Rafael y que asistan a la Santa Misa, que es la que nos conduce a los caminos buenos. Amén. En las cercanías de ese terreno había una casucha. En ella vivía un caballero el cual todos le conocían como uno de los hermanos Cheo. Un hombre que había llegado desde el pueblo de Barranquitas y que don Pedro Rodríguez le permitió que construyera una casucha en aquel lugar. La misión de ese hermano Cheo era visitar los hogares de ese barrio y enseñar a rezar el rosario, predicar y dar catecismo a los más pequeños. Fue en el 1964, 39 años más tarde, que se instala un sagrario permanente por Monseñor Miguel Rodríguez, obispo de Arecibo. Es entonces cuando adquiere el título oficial de capilla, y en honor al hermano Cheo, quien enseñó a rezar el rosario, predicó y dio catecismo, y que su nombre era Rafael Díaz, pasa a denominarse como Capilla San Rafael de Padilla Ermita, donde la fe echó raíces.